Rojo Político. Les saluda Mauricio Cantú, su servidor. Rojo Político, el podcast. Mauricio Cantú González. Rojo Político, el podcast. Rojo Político. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rojo Político. Hoy estoy muy contento porque tengo una invitada de lujo. Es una mujer regia de aquí de nuestro Nuevo León, que ha venido pues de una lucha social. Después ganó la senaduría en el 2018 por Movimiento Ciudadano y es una persona que yo he llegado a admirar y a respetar mucho y que hoy vamos a tocar muchos temas más allá de política. Bienvenida, Indira. Ay, muchísimas gracias, Mauricio. Para mí, conversar contigo en cámara es muy importante porque parte de mi aprendizaje es precisamente en la política a cómo sobrellevar las diferencias, hacer conversación a partir de ellas y entender la riqueza que hay cuando encuentras coincidencias de lo que sí podemos hacer por México y lo que sí podemos hacer para cambiar la política. Y obviamente conversar, que contigo es maravilloso porque eres una persona muy profunda además. Vamos a darle directo a los temas porque hay muchos y queremos pues, aprovechar cada minuto. ¿Cómo ves la situación política en nuestro país? Obviamente estamos viviendo tiempos muy interesantes. Vemos que el año que entra tendremos elecciones presidenciales y estamos en la antesala de una posibilidad muy real, muy probable de tener a nuestra primera mujer presidenta. Entonces, ¿cómo ves la situación en general política y cómo ves la situación en MC? Que ahí se ven pues, dos corrientes en donde una pues, quiere ir en alianza con el PRI, el PAN, el PRD y otra quiere ir de manera pues, aislada. ¿Tú cómo lo ves? Sí, primero, como dirían las nuevas generaciones, te voy a dar un poco de contexto. Para mí el sistema político está basado en decisiones falocentristas. ¿Esto qué quiere decir? Que por historia, por civilización, por acuerdos milenarios, llegamos al punto tal en donde México ha construido su sistema político a partir de hombres decidiendo en cúpulas de poder. Entonces, por eso le llamo falocentrista. Y de cierta manera, aunque no es esto tampoco un cuestionamiento sobre los roles de género, sino más bien cómo hemos confeccionado esta sociedad y que nuestro machismo nos ha rebasado las posibilidades de imaginarnos un país que tenga pues estas alianzas más colectivas, este lado femenino que se deja ser y crecer frente a los desafíos de la humanidad, porque hoy son globales, y que además oprime nuestros deseos y nuestras aspiraciones que tienen que ver con la representación de casi la mitad o un poquito más de la población en México, que somos las mujeres. Entonces, este es nuestro momento histórico, es un momento de definición de la historia del país. Es tiempo de mujeres. La probabilidad de que eso suceda puede cambiar a un sistema que además de estar diseñado por los hombres, pues lamentablemente está instalado en una cultura machista. Entonces, aunque tener mujeres en la función pública, en la política, no es garantía, sí lo es el que tengamos derecho a hacer un reclamo, porque al final de cuentas la exigencia es hacia los gobiernos y a quienes nos gobiernan, que es muy válido y que es algo que nos ha sido negado, y es nuestro derecho a decir tú porque eres mujer. Claro. Que lo puedes sentir, que lo puedes entender y que tienes la capacidad de interiorizar lo que significa una madre buscando un hijo desaparecido, una mujer que ha sido violentada en su casa, una mujer que está siendo acosada en el trabajo. Entonces, esa posibilidad que no deberíamos desperdiciar ninguna de nosotras y ninguno de ustedes, porque el machismo también ha sido doloroso con nuestros comportamientos humanos desde el lado masculino, pues puede ser quizá la variable, o me atrevo a decir, el factor diferenciador de esta elección. El género, más allá de los partidos políticos y más allá de otras circunstancias a las que nos estamos enfrentando, que son posturas políticas. Llevamos 5 años conociéndonos, Indira, desde que ganaste como senadora y que continúas como senadora actualmente. Y hemos hablado de historia, hemos hablado del rol de género.
Y hemos platicado cómo en nuestro país, más allá de los 200 años, 202 para ser exactos, que llevamos como México, si nos vamos más atrás, los 300 años de virreinato, los más de 1000 años de pueblos prehispánicos, los 200 años de los mexicas, siempre ha habido pues hombres en puestos de alta responsabilidad política y siempre ha habido una imposición política y social hacia la mujer, de cuál es su rol. Y esto ha ido cambiando, pero todavía nos queda mucho trayecto que recorrer. Y no hay nadie como la mujer que ha vivido de carne propia esto para expresar pues cuál es esa situación. Y yo creo que es un tema que muchos de los que nos están viendo quisieran entender y conocer tu experiencia de haber pues nacido en una familia de estrato social bajo, en donde tuviste que abrirte camino, que entrar becada para cursar tu carrera en el TEC y después pues entrar a luchar para abrirte camino y que pues se te presentaron muchas adversidades. Platícanos un poquito de eso y también de en la política, cómo realmente hay que decirlo, ser mujer es algo muy complicado en la política, porque sigue habiendo muchas mentalidades patriarcales, machistas, que quieren hacer menos a la mujer y que no la dejan desarrollarse libremente. Sí, nuestra lucha no es contra los hombres, nuestra lucha es para deshacer un sistema político que ha estado basado totalmente en esta cultura machista, pero además, lo que te comentaba hace un rato, sin explorar hombres y mujeres nuestro lado femenino, ese lado que es cuidador, que es colectivo, que tiende a ser generoso, porque al final del día somos seres humanos en integralidad. Y esa parte que es tan importante, cuando hablamos de la política, se deshumaniza y se desdibuja todavía más. Si en la cotidianidad ser mujer ya representa una carga, porque además nosotras siempre tenemos que ser perfectas, que ser niñas buenas, que ser las mujeres que además se presentan de forma atractiva porque tendemos a ser cosificadas por parte de los hombres. Entonces, todo el tiempo es una exigencia con la que estás cargando. Y no te das cuenta hasta que no le pones nombre y apellido a lo que eso significa. Entonces, sí, entre más o entre menos tengas privilegios y menos acceso a tus derechos, obviamente que la carga se hace más grande. Ser una niña pobre no es lo mismo que ser una niña que nace en un contexto de riqueza o en una cierta clase social. Ser una mujer de piel morena no se va a enfrentar a lo mismo que ser una mujer de piel blanca. Y aceptemos esa realidad sin tantos prejuicios alrededor de eso. Más bien, esta es la realidad, las estadísticas no mienten, entre menos privilegios, obviamente hay más adversidad de hacerte de un lugar. Si lo trasladas eso a la política, pues no solamente representa esa carga y esas dificultades, sino además que a nosotras nos está costando mucho trabajo hacer entender a este mundo de la clase política y de la cúpula de poder que son de hombres, que su principal desafío es abrir la puerta. Porque de nada sirve que avancemos en reformas de paridad y que ya tengamos espacios en papel determinados para ese 50% de la población si no podemos ejercer el poder. Y veámoslo en las cámaras. Quienes están como coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes están al frente de las direcciones, incluso de la administración de esas cámaras, son ellos. Entonces, sí, el tránsito tiene que ver con una carrera de obstáculos que van desde lo que se ve, o sea, a una mujer le van a cuestionar siempre que si está gorda, que si está alta, que si hoy amaneció de malas, que si no sabe hablar en público, que si se le desacomodó un arete o no se pintó bien o no se maquilló bien. Pero a un hombre eso no se lo van a cuestionar. Hasta cuestiones que tienen que ver con su personalidad o con sus decisiones frente a los retos de un país. Entonces,
Es dificultad, es carga, pero al mismo tiempo representa digamos, como que le movemos al sistema. Y parece que ese sistema político, en lugar de decir, sí, claro, vamos a explorar este lado femenino, que los hombres también lo tienen, al contrario, el club de Toby se cierra. Claro. Y entonces nosotras, ¿cómo nos vemos? Es que qué exagerada, qué histérica. ¿Ya viste cómo se puso? Entonces, el juicio pesa. Y hablando del club de Toby, y voy a aventar aquí un comentario muy directo, yo lo que veo es en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha impulsado como nunca antes la verdadera igualdad de género. En el Congreso, en el gabinete presidencial, en las gubernaturas que tiene Morena. Y lo que yo veo, y sí te lo voy a decir bien directo, es en MC, pues los dos gobernadores tienen hombres, de las dos ciudades más importantes, Guadalajara y Monterrey, hombres, el presidente del partido, hombre, el jefe de facto del partido, Dante Delgado, hombre, los que están sonando para ser candidatos de MC a la presidencia, hombres todos. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, porque sí, es muy sabido, pues, se está armando un club de Toby en MC. Tú te has abierto camino en MC siendo mujer, pero yo estoy seguro, aunque no lo hayas, ha sido muy difícil. Entonces, pues es algo que, pues, definitivamente debe de cambiar. O sea, no solo en MC, en general. Morena lo está haciendo. Ahorita la candidata número 1 para ser presidente de México es mujer. Es Claudia Sheinbaum. Entonces sí se está viendo pues esta diferenciación donde, bueno, MC en unas cosas dice que es muy progresista y todo, pero notas de facto pues se ve que no están dejando entrar a las mujeres. Mira, creo que lo mejor que le ha pasado al gobierno federal es tener entre sus filas a feministas, porque si algo hay que reconocerle a la lucha feminista de esas mujeres que, aunque repito, no es garantía que por el hecho de ser mujer defendamos los derechos de las mujeres, pero históricamente darles su lugar, porque se han ganado esos lugares, porque no hay un hombre que nos dé algo gratis, como alguien que da y que ofrece. Más bien, esas feministas que llegaron ahí, que también se han abierto paso y han puesto sobre la mesa agenda tan importante que tiene que ver no solo con la paridad, sino también con el resto de los derechos, que son un montón que todavía no alcanzamos. Entonces, la responsabilidad que han tenido frente a ese desafío, a mí me parece que hay que reconocer, porque se han ganado ese lugar. Nadie se los ha dado, ni siquiera el presidente. Y segundo, sí, el club de Toby suele cerrarse porque se siente amenazado, porque piensa que quizá puede ser una revancha de género. Entonces, eso no es exclusivo de un partido político, se repite constantemente como si fuéramos una amenaza. De hecho, me atrevo a decir que gran parte de los feminicidios, de la alza que tenemos con las violencias diferentes hacia la mujer, tienen que ver también con eso. El poder se siente amenazado porque siempre ha sido falocentrista. Y por primera vez en la historia tiene que abrirse a esa otra posibilidad. Entonces, claro que hoy tenemos que cuestionar al interior de los partidos políticos de todos que el club de Toby se tiene que abrir. Que con cariño, porque yo así les llamo, los hombres blancos privilegiados, porque no solamente son hombres, ¿no?, sino también son blancos y son privilegiados porque ahí hay un tema de clase social y de color de piel. Pero que ese desafío, si no lo interiorizamos y si no hacemos acciones contundentes al respecto, la historia nos lo va a cobrar. Entonces, el movimiento ciudadano, parte de lo que decimos es, ¿el futuro será feminista o no será? Pero a mí me queda claro que la lucha es nuestra, de nosotras las mujeres, de abrirnos hasta con los codos, porque no es que les guste, no es que quieran. A conquistar espacios y a conquistar derechos. Claro, es que el momento ya llegó y entonces sí, ahora sí que apelando a ese lado femenino, es decir, hay que abrirle la puerta a las mujeres, no solo como cuota, no solo como un número y no solo por quedar bien con una sociedad que ya está demandando eso. Las nuevas generaciones han sido muy vocales respecto a nuestros derechos y por qué tenemos que ejercer el poder. Pero no solamente es eso, es
déjennos tomar decisiones y abran paso, porque esta vez no les vamos a pedir permiso. Esta vez, frente al momento histórico de este país, no va a haber una sola mujer, y eso se los garantizo, que no esté atenta a la decisión que vamos a tomar en el 2024. Y entonces, si Movimiento Ciudadano no es el partido feminista, lo va a tener que demostrar. Y ante eso, las facturas ahí están. Afortunadamente, que eso es lo bueno que sí tiene la política, es que aquí las facturas se pagan rápido. Así es, definitivamente. Y hemos visto los ejemplos, tú que eres una lectora ávida, igual que yo. Los gobiernos de mujeres, te puedo decir, el de Angela Merkel en Alemania, el de Bachelet en Chile y todo, se ha visto un enfoque empático, un enfoque colectivo de buscar ayudar, de buscar que todos les vaya bien. Y pareciera, y me voy a meter también a un tema más allá de la especie humana, o sea, sí pareciera que el lado femenino, por observación en todas las especies, tiende a ser el lado pues, que tiene solidaridad con el prójimo, que tiene empatía, que trata realmente de abocarse a solucionar los temas. Y obviamente, pues la historia lamentablemente ha sido muy, muy dura con las mujeres. El poder político, y hay que decirlo también el económico y el social, ha sido ejercido por hombres. Un tema que más en nuestra sociedad nolonesa no les gusta tocar, la misma religión. Somos un estado y un país fuertemente católico, 80% la última vez que chequé. Y esta misma institución pues ha hecho menos a la mujer, la ha puesto en un rol de inferioridad. Las mismas mujeres no pueden oficiar misa a diferencia de los sacerdotes. Y todo eso lo traemos arraigado en nuestra psique. Entonces, esto va mucho más allá de la política. O sea, tenemos realmente que revolucionar las conciencias, que yo creo que en el ámbito político es muy importante, pero también tenemos que inculcarlo en el ámbito social, en el ámbito económico. Hay que ver las mismas empresas. Hay una desigualdad salarial tremenda. O sea, por el mismo trabajo, una mujer gana en promedio 18% menos salario que un hombre, por lo mismo. Con la misma preparación académica, con el mismo rol, está ganando y unas pues, llegan hasta 30-40% menos sueldo que un hombre. Eso es totalmente injusto. Entonces, ¿cómo le hacemos, o sea, bajo tu visión, que obviamente, como lo dije al principio, o sea, nadie puede saber lo que viven las mujeres más que las mujeres? O sea, nosotros podemos acompañar, podemos realmente apoyar en lo que están estudiando, pero no hay nadie como la mujer para liderar y para impulsar una sociedad más igualitaria. O sea, ¿cómo le podemos hacer? O sea, más allá del ámbito político. Sí, porque además de esa deuda histórica que hoy nos pone sobre la mesa, el poder conciliarla, al menos en un espacio, que es tener una presidenta, también no hay que ser ajena o ajeno a lo que sí sucede en una sociedad. Y que obviamente el machismo recalcitrante que nos lastima y nos está, digamos, haciendo mirarnos en un espejo y ver esta dualidad, porque lo que sí tenemos que deconstruir o complementar, porque quizá lo tengamos ahí apagado, es precisamente entender la integralidad. Somos dos lados, el lado femenino todos tenemos y el lado masculino y lado femenino. Por eso, yo a veces cuando me pongo a pensar en mi propia deconstrucción, por ejemplo, yo fui una niña que precisamente para poder avanzar, quizá inconscientemente me di cuenta que tenía que emular a un hombre, porque esa era la manera en que pues, podía, digamos, alimentar mis curiosidades, estar en ese mundo que me daba mucha inquietud, jugar fútbol, claro. Entrar en temas que yo escuchaba conversar a los niños, pero a las niñas no, jugar los juegos de los niños que las niñas no jugaban. Pero lo que me he dado cuenta en mi propia deconstrucción, porque yo he estado explorando mucho también ese lado, por no hacerme quizá tan consciente a temprana edad como otras sí lo hicieron. Pero yo, digamos, el feminismo llegó a mi vida cuando entré a la política, literal, porque iba con un nivel de tolerancia alto respecto a lo que vivimos como mujeres. Entonces, por eso insisto en que aunque ser mujer no es una garantía de la defensa de nuestros derechos, al menos sí reconocemos que hay algo interno en hombres y en mujeres
que tiene que ver con este otro lado, que sí lo tenemos oprimido, que lo tenemos desplazado o lo rechazamos constantemente. Por ejemplo, en la comunidad LGBTIQ+, pues ves a los hombres tener mucho más voz y mucho más eco, a los hombres gays, que a las mujeres lesbianas. Y gran parte es esa opresión personal respecto a ese lado que quizá no hemos explorado demasiado. Cuando nos demos cuenta de lo que tenemos y de lo valioso que es, incluso para los hombres, el poder construir un mundo a partir de la colectividad, del cuidado, de pensar en las demás personas, que no necesariamente quiere decir ponerlas al centro de todo, sino simplemente entender que somos una sociedad. Comentaba antes de entrar a cámara algo que me gusta mucho poner como ejemplo. Las mujeres, por muy ocupadas que estemos mentalmente o por muy enfocadas que estemos en nuestro trabajo, siempre vamos a estar pensando en quienes nos rodean, que no necesariamente tiene que ser una pareja. ¿Quién las necesita? O una familia. Y eso es un estilo de gobernar que marca diferencias. Por eso, en la pandemia, quienes fueron ejemplo de cómo lidiar y sortear una crisis de salud como lo fue el COVID-19 fueron mujeres en el mundo, porque al menos podían interiorizar ese dolor o ese reto o lo que implica tener que cuidar a otras personas. Las mujeres somos las que cuidamos siempre. Ahí están los datos. O sea, la gente adulta mayor, ¿quién es el que las cuida? Las mujeres. A los niños, y obviamente pues el hombre malamente se ha acostumbrado a que no, pues eso es no, eso es de todos, o sea, todos, y esos roles que se han impuesto, y te voy a poner un ejemplo, porque yo también pues nací en esta sociedad, nací bajo cierta mentalidad de rol de género, en donde a mí pues me decían, estos son los deportes que tienes que jugar, y estas son las cosas que te tienen que gustar, así como a nosotros no nos dejan explorar nuestro lado femenino, que todos tenemos el lado masculino, a las mujeres no las dejaban, oye, pues quiero jugar fútbol, no, pero ese es de hombres, que quiero jugar algún deporte que se pueda considerar más, no, pues es que, ¿por qué no? Simplemente, yo hago pilates y yo veo que no hay hombres y es algo que es muy saludable, pero es un ejemplo de miles de cuestiones que traemos en nuestro chip social, familiar, que nos han arraigado desde que nacimos, un condicionamiento social en donde nos ponen una camisa de fuerza y nos dicen, tú aquí te acotas, de ahí no te sales. Tú eres hombre, tú no lloras. Oye, espérame, pues a mí me dan ganas de llorar a veces también. Pues no, sí. O sea, la vida tiene altibajos. ¿Por qué fregados no voy a poder llorar? Sí, porque además automáticamente si lo haces, eres ya gay. te juzgan. No, eres gay. Sí, entonces es muy complicado, incluso para los propios hombres, explorar esa parte porque automáticamente hay juicio. Entonces, lo que hemos configurado como sociedad, por eso es una carga, por eso pesa y por eso duele. Del dolor pocas veces se habla, pero el síndrome de niña buena, que también aquí vienen los estereotipos religiosos, de ser perfecta, de ser buena madre, buena hija, buena esposa, buena vecina, hacerlo todo bien, es complicadísimo. Porque para empezar, pues somos imperfectos y si nos vamos, digamos, y si nos metemos incluso en la historia de Jesús, que para mí Jesús es un líder político, al final también él tuvo expresiones de su propia feminidad y él tuvo expresiones de, digamos, de abrazar a las mujeres a las que sobrejuzgaban. Claro que esta es una historia contada desde una visión masculina. Claro. No tenemos. No, pero él mismo dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra cuando se la estaban tirando a la mujer, ¿verdad? Que juzgaban como una mujer prostituta y que había estado en adulterio. Y espérame, Jesús ejercitaba su lado femenino. Claro. Y en mi opinión fue un gran ser humano que dejó un gran legado y que lamentablemente luego también hombres utilizaron para establecer pues, ciertas instituciones de poder y ciertas dinámicas que pues ya está de más juzgar ahorita, pero sí debemos de tomar los ejemplos de la historia en donde hubo grandes mujeres, grandes hombres, que a pesar de que como humanidad hemos ido aumentando en conciencia, creo yo, o sea, sí hemos
tenido muchos avances. Simplemente, a ver, los derechos humanos, pues digamos que el punto de partida de esta concepción está desde la Revolución Francesa, Sí. o sea, en 1792. Y en muy poco tiempo, pues hemos ido generando mayor conciencia, se han establecido sistemas jurídicos en los estados, pero estamos todavía años luz de generar una dinámica armoniosa entre seres humanos, entre hombres, mujeres, entre gente que ha nacido en el privilegio y gente que no, gente que tiene muchas... O sea, y eso es otro tema que no quiero dejar sin tocar, la meritocracia, el echaleganismo, la típica del pobre es pobre porque quiere, o sea, y que lamentablemente lo veo muy arraigado en gente que conozco desde niños, compañeros del colegio, inclusive familiar y todo, que no se dan cuenta, y ahí están los indicadores de la ONU, de cómo, pues, dependiendo la situación en la que naces, pues la gran mayoría se queda en esa situación. O sea, y ahí están los números. 8 de cada 10 de los que nacen en riqueza se quedan en esa situación de riqueza, y viceversa, es bien similar, es como 8.2, 8.9, de los que nacen en situación de pobreza se quedan en pobreza. Y no es porque uno sea huevón o nini, y no es porque otro sea, ay, no, es que yo le eché muchas ganas y por eso... O sea, no están las condiciones, vaya. Pero ¿cuántas veces no nos ha tocado escuchar gente que algo tan simple, algo que yo creo que no requiere mayor análisis, pues lo ven como, no, es que yo estoy donde estoy porque yo le eché muchas ganas. Ah, no tiene nada que ver que tu familia es millonaria y que te dio la mejor educación y que te puso un plato de comida todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches. ¿Cómo no lo ven? Y es gente inteligente, pues me ha tocado verlo en mi familia y en amigos que son muy inteligentes. Mira, alguna vez un empresario me preguntó que por qué yo sí elegí, fíjate, por qué yo sí elegí ser una mujer educada y no resolver mi pobreza de otras maneras. O sea, matando, secuestrando, vendiendo droga y demás. Entonces, fíjate también el imaginario, ¿no? Yo siempre digo, la gente pobre es pobre, pero no es pendeja. Para nada. No. Para nada. Pero fíjate el imaginario. Entonces, ante esa pregunta, yo le respondí que si a mí en este momento, o sea, si haciendo retrospectiva, por ejemplo, a los 17 años, una amiga me dijo, vamos a irnos a Estados Unidos de mojadas, si quieres yo te ayudo con los 20,000 pesos que cuesta el pollero y yo estoy segura que pues vamos a hacer lo que todos los mexicanos, o la historia que también pues se vende, ¿no? El sueño americano. Entonces yo me quedé pensando toda una noche y al otro día resolví que para mí eso era muy riesgoso y que yo entendía que lo que ella iba a hacer era algo también muy valiente. Es decir, contradictorio tanto para ella como para mí, en dos vías y en dos sentidos. Y que la historia de mi vida podía cambiar si tomaba una decisión así. Pero si lo ves hoy, digamos, después de casi 20 años de haber tomado esa decisión, sí me pongo en ese lugar y digo, ¿qué tiene que pasar para que en lugar de tomar esa otra decisión, hagas una carrera, consigas una beca, llegues al TEC y digas, ¡ay, aquí sí hay baños, ¿no? Normales, le jalas a la palanca y el baño mágicamente se lleva? Es que para mí fue de verdad del cielo a la tierra. El TEC era otro mundo, completamente distinto. Los compañeros hablaban de ir a París y tú dices, ¿y dónde queda eso? Y vas a las clases de geografía y dices, ay, pues ha de ser muy caro ir hasta allá. Cuando te das cuenta de eso, entiendes que si volvieras a tomar una decisión, pues el camino más corto, lo que lo pueda resolver ya, aquí y ahora. Entonces, parte de la comprensión que no hemos alcanzado es entender que las cuestiones de México y los problemas de México son estructurales, que son añejos, que tienen una explicación que va más allá del individuo. Si a mí me pones a los 17 años y dices, tenía yo la opción de correr riesgos o no hacerlo, pero al final del día, ¿qué contó? Contó, bueno, de por lo menos tener la cabeza para pasar un examen y que te den una beca,
de tener una mamá que dijo, pues a ver cómo le hacemos y lo resolvemos, pero esas eran mis condiciones, las mías. Esas no se repiten en otras situaciones y en otras personas. Entonces, gran parte de lo que no entendemos y no hemos querido entender, y esto es con una mirada de empatía, es que las otras personas padecen el mismo sistema que tú y lo tienen que resolver según su circunstancia familiar, vecinal, en donde nacieron. No es lo mismo nacer en un estado que en otro, ni desenvolverte en un contexto social que en otro. El otro día le decía a un buen amigo, ¿sabes a mí qué me dio el TEC? Un salto cuántico en cartera de contactos. Yo no hubiera podido conocer a esas personas de otra manera. Gente que en algún momento de tu vida te fue ayudando, porque todos nos ha ayudado mucha gente. Claro. Que eso es una concepción sumamente errónea de decir, la típica a self-made man, un hombre que se hizo así mismo. Claro. Espérame, eso no existe. Claro. Todos, en mayor o menor medida, como seres gregarios sociales que somos, hemos tenido el apoyo de otros seres humanos. Hasta Juárez, que es un ejemplo que en el siglo XIX, siendo un indígena 100% de Oaxaca, de Guelatao, salió de ahí sin saber hablar español a los 10 años, lo aprendió y todo lo que tuvo que hacer. Él también tuvo ayuda de muchas personas para entrar a la escuela de jurisprudencia, para abrirse camino en la política. Entonces, yo creo que esas concepciones del echeleganismo, de que hay hombres que se hacen a sí mismos, esa arrogancia tiene que bajársele una rayita y decir, a ver, vamos a ayudarnos entre todos para poder desarrollarnos y todos necesitamos de todos. Porque si impera un individualismo, y digo, también hay que abordarlo, el aspiracionismo, que es todo un concepto muy, muy profundo, complejo, que abarca también un egoísmo de decir, pues yo y todo. Nadie está peleado con que se superen las personas y se desarrollen en lo que les interesa, pero sin dejar de lado que la colectividad, lo público, nos concierne a todos. Y si lo público está mal, tú puedes estar muy bien, pero al final te va a repercutir también. Y eso aplica en el empresariado. O sea, el empresariado tiene que velar por generar un país de mayor desarrollo, no solamente crecimiento económico, porque el crecimiento pues puede quedar, aunque sea un 4 o 5% del PIB que haya crecido en un año, puede quedar en manos de 10 familias, cuando solamente hay crecimiento. Pero si realmente impulsamos un desarrollo y a todos les va bien, entonces a los más ricos también les va a ir bien, porque van a ver un país con seguridad, con paz, con situaciones que tampoco los van a vulnerar a ellos. Porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué hay altos índices delictivos y todo? Pues porque también hay mucha falta de oportunidades. Y obviamente, pues gente que no está bien encauzada hacia su desarrollo académico, su desarrollo personal, pues es muy fácil de que caigan en drogadicción, de que caigan en las manos del crimen organizado. Es un problema estructural que se tiene que atacar de raíz y que no es fácil y que no es algo que va a pasar a corto plazo, pero tenemos que seguir construyendo para que a largo plazo pues estas generaciones puedan desarrollarse a ser gente de bien. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo, Mauricio, que nací en una familia adinerada, que me pudo dar una buena educación, que me dio techo, que me dio viajes para conocer otras culturas. Si yo hubiera nacido en una situación vulnerable, en una situación donde me hubieran tratado mal, golpeado, que hubiera sufrido traumas, es posible que yo hubiera crecido a ser un delincuente, una persona antisocial que pues comete delitos. Entonces, esa humildad y esa forma de ver la vida hace que nos solidaricemos con el prójimo y decir, nosotros que sí tuvimos esas condiciones favorables, ¿qué podemos aportar para muchos otros, que son la mayoría, que no han tenido esas condiciones para desarrollarse como seres humanos? Porque al final ganamos todas las personas. Cuando se piensa así y cuando ves que las historias de búsqueda personal que terminan en un éxito personal no son la constante en la mayoría. Es decir, México sigue siendo un país donde hay una población pobre que no tiene acceso a sus derechos conquistados, porque no es que no los tenga, los tiene,
pero tenemos que hacer mucho en la parte de la ejecución de esas políticas públicas y esas leyes para que realmente tengan acceso. Ahora, si nos vamos a un tema de género, sí, nacer en México siendo mujer es doblemente más difícil conseguir muchas cosas. Si te vas a la política, el echaleganismo no existe en la política. Nosotras podemos trabajar todo lo que quieras, hacer todo lo que se supone que tengas que hacer, y al final es muy decepcionante que sean los hombres los que estén sentados en donde se puede decidir. Es decir, esto que a veces, este cuestionamiento también que dicen, pues sí, pues que sea presidenta, pero no puede ser cualquier mujer. A ver, hemos tenido ese cuestionamiento de quién va a ser el próximo presidente de México, un montón de veces. Y en ninguna de esas veces hemos cuestionado qué hombre y qué tipo de hombre, y con qué perfil y con qué gustos y de qué maneras va a ser ese hombre. Entonces, sí, el echaleganismo puede ser una motivación muy personal, pero cada quien tendrá un contexto que es estructural y que ese es el enfoque que debemos tener desde la vida pública. Lo que sí podría beneficiar de pisos parejos a todas las personas. Por eso los derechos son tan importantes, las libertades también para construir un país, que se respeten y que podamos ir avanzando en cómo cerrar esas brechas de desigualdad. Las mujeres hoy lo necesitan, pero también un montón de comunidades que han estado abandonadas en estos aspectos. Las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTIQ+, y un montón de comunidades, la comunidad de científicos y de científicas, la comunidad tecnológica. Entonces, gran parte de entendernos como una sociedad es volver a hacer nuestros acuerdos. Y generar los acuerdos, sí, muy importante. Sí, porque si tú ves los cambios que hay en el mundo, gran parte de la necesidad de tener una mujer al frente de las empresas, de los procesos, es más, al frente de la tiendita de la esquina, es precisamente una necesidad de evolucionar, porque ese sistema falocentrista no le está funcionando a todas las personas, porque nos está, digamos, enfrascando en decisiones muy individualizadas, muy de condiciones que está muy difícil cambiar. Por ejemplo, el color de piel, porque yo me cambié el color de piel, pues está en chino. Entonces, está supeditada a ciertas cosas que construimos. Ser hombre, ser blanco, tener privilegios, tener cierta clase social, tener cierta educación. Y entonces sí, las puertas del mundo se abren. Pero si no tienes esas condiciones, incluso siendo hombre, Una de las cosas que desde que te conocí hace 5 años, que yo era asesor en el Senado, tú ya eras senadora, que yo noté esas ganas de generar acuerdos, que es un aspecto muy importante de la política, el trabajar sobre las coincidencias, independientemente de que uno pertenezca a un partido y otro a otro. Sí hay ciertos puntos en donde se coincide y hay que trabajar por México. O sea, yo recuerdo muy bien cómo las formas políticas que muchas veces han estado basadas y siguen basadas lamentablemente en el ego, en la vanidad, en donde, por ejemplo, una regla no escrita era que un senador pues no va a una reunión con un asesor a la oficina del asesor. Y yo me acuerdo, pues esto fue hace como 3, 4 años, ya nos conocíamos, que no tuviste empacho en ir a mi oficina, a tener una reunión, a platicar, y avanzamos sobre muchos temas, la verdad. Y yo creo que el poder, como política o político, moderar ese ego y decir, ok, puedo no estar de acuerdo de lo que está diciendo en 9 cosas, pero puede una que sí, y en esa vamos a beneficiar a millones de mexicanos y mexicanas. Eso es algo muy importante, saber trabajar sobre las cosas, porque a final de cuentas, pues, conformamos este México, nuestros antepasados, nosotros estamos dándole continuidad y tenemos que fortalecer nuestro México en muchísimos temas, en el medio ambiente, en la vivienda, en los salarios, en la seguridad, en la tecnología, tú que has estado muy activa en el tema de blockchain, en Bitcoin. O sea, hay tantos temas nacionales y que ya están cambiando a la humanidad que tenemos que trabajar sobre ellos. Y yo sí creo que
pues sí podemos, como sociedad, más allá de la política, transitar y mejorar a nuestro país, porque tenemos mucho potencial. O sea, nuestro México ya lo quisiera Japón, que tiene una islita y archipiélago de miles de islitas más pequeñas, que han sabido potenciar eso a través de la historia y haber quedado devastados. Y es un ejemplo, pues, de gente que sin tener recursos, sin tener un territorio privilegiado, pues se han posicionado como, pues, de los más desarrollados del mundo. México tiene mucho más potencial que históricamente no hemos sabido sacarle provecho. Entonces, si podemos transitar así sobre las coincidencias, creo que nos puede ir muy bien. Me gustaría, digo, ya para terminar con tu mensaje, Indira, o sea, ¿cómo ves tú el futuro político de tu partido de MC y el tuyo en lo personal? O sea, porque creo que tienes muchísimo que aportar. El año que entra, pues cumples los 6 años como senadora. Constitucionalmente tienes derecho a la reelección. O sea, ¿tú cómo ves tu futuro político en lo personal y el futuro político de nuestro país en general? El futuro de la política no está en los partidos políticos, es hoy de las personas. El futuro de México hoy tiene un momento histórico y se está construyendo, y es que vamos a tener a la primera mujer presidenta, cualquiera que sea. Pero esta elección es de las mujeres y va a haber en México una mujer presidenta. Y tercero, pienso que la política, el arte de hacer política, no está supeditado a un cargo público. Y yo sé que el club de Toby tradicional dirá que no le entiendo, ¿no? O sea, que yo tengo que luchar por un espacio. Vienes de la lucha social más que del ámbito político. Mira, tengo que reconocer que hoy veo al activismo como hacer política sin presupuesto. Pero la política no puede no ser parte de ti cuando es una pasión y es parte de tus convicciones y es parte de lo que quieres hacer bien como oficio. Si se trata de hacer los mejores acuerdos para el país, los puedes hacer en una oficina en el Senado o en una esquina en la banqueta platicando con una persona o conversando con una persona. Entonces, quizá como yo tengo una malformación de calle, que para mí es buena, pero quizá a los ojos de la política tradicional no sea tan útil, y mi deformación o mi defecto de fábrica, que es estar en la calle con la gente, con sus causas, con sus inquietudes, tener esta retroalimentación, porque ni tengo la verdad, ni tengo toda la razón, ni soy la salvadora de México. Solo soy Indira, que me gusta y me encanta hacer política y lo haré desde donde yo pueda aportar más a los cambios de mi país. Porque esa sí soy yo, en el Senado esa soy yo, la que construye acuerdos y la que dice, sí, mira, de estas 10 cosas efectivamente, y nos podemos pelear, y nos podemos pelear en tribuna y en el Twitter y donde tú quieras, o tomando café, pero en esto sí. Y sobre esto en donde sí vamos a resolver los problemas del país, porque no hay tiempo en este momento de no sacarle todo el jugo a lo que tú acabas de decir. Para mí, México representa avances para la evolución de la humanidad. Mira lo que te estoy diciendo. Hemos despreciado nuestro origen, hemos oprimido nuestro lado femenino, hemos hecho a un lado el talento que sí existe en México. Y en este tiempo y en este momento es hora de sacar el talento, de explorar el lado femenino, de darle su lugar a nuestro origen. Y ahí volver a empezar hacia los mejores acuerdos. Entonces, a mí cada vez que me dicen, ¿y qué vas a hacer en el 2024? Pues amanecer, agradecer, poner los piecitos en la tierra y seguir trabajando. Porque esa es parte de mi responsabilidad. Desde que me hice activista por el asesinato de Jorge y Javier, aprendí eso, a que no voy sola por la vida, siendo una mujer exitosa, y no, voy en una comunidad que está necesitada de resultados,
que quiere y aspira a una mejor calidad de vida, que puede hacer los mejores consensos más allá de los colores de los partidos o incluso de las creencias, las costumbres, los hábitos o haber nacido en un lugar o en otro. Entonces, gran parte de mi trabajo va a transitar por ahí y obviamente que yo estoy a la expectativa y estoy haciendo lo que me toca. Definitivamente. Porque cuando digo que el feminismo me alcanzó en la política, esa es una realidad, no les voy a mentir respecto a eso, pero cada vez que regreso a mi conciencia de nuestra lucha y nuestra búsqueda, pues obviamente que yo sí quiero vivir ese momento. Claro. Quiero vivir ese momento y haré lo que me toca. Así es. Para que así sea. Y de lo pequeño se construye lo grande. O sea, yo veo tantos políticos que traen ambición y que quieren, inclusive los que son bien intencionados, quieren hacer cosas muy importantes y grandes. Pero si tú le preguntas a su propia familia, a sus amigos, a los colaboradores, a la gente con la que ellos tienen contacto, dicen, oye, no nos pela, es muy ensimismado. Y ahí está el primer círculo. O sea, desde lo pequeño se construye lo macro. Un político que atiende a la familia, que se preocupa por su bienestar, que atiende a los amigos, que atiende a su grupo de trabajo, que atiende a la gente de estructura con las que tiene contacto, pues después puede cambiar a millones, pero empezamos por ahí. Y eso es algo que yo he notado mucho de ti, que tú atiendes a tus colaboradores como si fueran parte de tu familia, que atiendes a tu propia familia, que atiendes a tus amigos, que no sigues esos convencionalismos políticos que han estado por décadas o a veces hasta siglos tan arraigados. Y decir, oye, no, hay una manera distinta de hacer política. Y eso es algo que yo creo que todo político debe de tener. Porque inclusive yo que me considero una persona muy consciente, más allá de la política, en temas de filosofía, de hábitos de vida, yo me di cuenta cuando llegué al Congreso a ser diputado, que fui perdiendo cada vez más el contacto directo con mi familia, con mi mamá, con mis sobrinos, con mi hermana y mi hermano, con mis amigos. Y dije, a ver, espérame, güey. O sea, sí, está bien querer cambiar el mundo, está bien querer hacer muchas cosas, pero es muy importante nunca perder ese contacto con la gente que te rodea y cómo tú les puedes mejorar su situación y sus vidas. Y haciendo eso, lo extrapolas a millones en un ámbito de responsabilidad. Y es ahí donde también volvemos a lo que ya platicamos. La mujer, por regla, tiende a ser muy, muy, muy empática con sus padres que ya pueden ser adultos mayores, con sus hijos, con sus nietos. Tiene esa necesidad de, a ver, ¿están bien? ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo mejorar sus vidas? Y el hombre tiende a ser más como, por regla general, obviamente hay excepciones, como de, pues a ver, anda llorando el niño, no sé, no, la mujer, ¿por qué está llorando? A ver, ¿qué necesita? Lo apapacha. Eso se necesita en política. Y por eso yo estoy muy contento y estoy convencido que vamos a tener a nuestra primera mujer presidente después de 74 presidentes hombres y 2 emperadores hombres, líderes políticos hombres. Ya tendremos a nuestra primera mujer. En verdad te agradezco muchísimo, Indira, que hayas venido aquí a la biblioteca comunitaria que tengo aquí para la gente en Nuevo León. Y será un gusto, pues, nuevamente platicar pronto para ver cómo está avanzando nuestro país, no solamente en el ámbito político, en el ámbito social, económico, en muchos ámbitos. Pues muchas gracias, Mauricio. Tú eres un gran activo para este estado. Y sí pienso todo lo que conversamos, por favor retroaliméntenlo, porque la verdad es que estamos viviendo un momento histórico muy interesante. Y como les digo, seamos testigas y seamos protagonistas de esto que viene, porque sí va a haber un cambio en este país. Así será. Muchas gracias, Indira. Gracias a todos por vernos, por dedicarnos el tiempo. Los invito a seguir el siguiente episodio de Rojo Político y que sigan todas nuestras redes. Saludos. Rojo Político.